Durante un examen de rutina, el médico millonario nota algo inesperado. La chica, frente a él, nunca había sido tocada por nadie. En ese instante, algo dentro de él cambió. ¿Qué hizo después de descubrir la verdad? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales del piso 25 del Hospital San Rafael, creando destellos dorados sobre el escritorio de caoba del doctor Santiago Herrera. Con 35 años, era el cirujano cardiovascular más joven en dirigir uno de los hospitales privados más prestigiosos de la Ciudad de México. Sus manos, que habían salvado cientos de vidas, ahora revisaban meticulosamente los reportes matutinos mientras el aroma de su café colombiano premium llenaba la oficina. Santiago se había levantado a las 5:30 am, como cada día desde hacía 10 años. Su rutina era perfecta, calculada al minuto. Ejercicio en su gimnasio privado, ducha, desayuno ligero preparado por su ama de llaves y llegada al hospital exactamente a las 7:00 am. Vestía trajes italianos que costaban más que el sueldo mensual de muchos de sus empleados y su Rolex Submariner relucía bajo las luces LED de su oficina. Doctor Herrera, la voz de su secretaria, Mónica, interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. Su primera cirugía está programada para las 9:00 am. El paciente ya está en preparación. Perfecto, Mónica. ¿Alguna novedad de la noche? Hubo un pequeño accidente en el turno nocturno, doctor. Una de las empleadas de limpieza se cayó en las escaleras del área de emergencias. La llevaron a urgencias, pero aparentemente no fue grave. Santiago frunció el ceño. Los accidentes laborales significaban papeleo, investigaciones, posibles demandas. Su hospital tenía una reputación impecable que mantener. ¿Quién estaba de guardia? El doctor Ramírez, doctor, pero el empleado pidió específicamente no ser atendido. Dijo que no tenía seguro médico y que no podía pagar la consulta. Algo en el tono de Mónica hizo que Santiago levantara la vista de sus documentos. En sus años dirigiendo el hospital, había visto de todo, desde millonarios caprichosos hasta casos de caridad que él personalmente aprobaba. Pero algo sobre esta situación le causó una extraña inquietud. ¿Dónde está esa persona ahora? Creo que siguió trabajando, doctor. Insistió en que estaba bien. Santiago se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento. Abajo podía ver los autos de lujo de los médicos especialistas junto a algunos vehículos más modestos del personal de apoyo. El contraste siempre había sido evidente, pero nunca le había molestado. Cada quien ocupaba su lugar en el mundo. Su teléfono móvil vibró. Un mensaje de su madre. «Mijo, no olvides que este domingo es la comida familiar. Tu prima Alejandra quiere presentarte a una amiga suya. Es abogada y muy guapa». Santiago suspiró. Desde su ruptura con Valeria hace 3 años, su familia había convertido cada reunión en una sesión de matchmaking. Valeria había sido perfecta sobre el papel, abogada exitosa, de buena familia, hermosa, pero había resultado ser una cazafortunas que buscaba solo su dinero y estatus. Desde entonces, Santiago había decidido que era mejor estar solo. Las mujeres de su círculo social, todas parecían cortadas con la misma tijera, ambiciosas, calculadoras, interesadas más en su cuenta bancaria que en conocerlo realmente. Doctor Herrera, Mónica volvió a interrumpir. Su primera paciente ha llegado. La señora Fernández está en la habitación 304. Voy para allá. Santiago tomó su bata blanca, que colgaba perfectamente planchada en su oficina, y se dirigió hacia los ascensores. Los pasillos del hospital brillaban impecables, con ese olor característico a desinfectante que le resultaba más familiar que el aroma de su propia casa. Este era su reino, donde él tenía control absoluto, donde sus decisiones salvaban vidas y donde había construido un imperio médico que envidiaban colegas de todo el país. Mientras el ascensor subía hacia el 3er piso, Santiago revisó una vez más los estudios de la señora Fernández. Válvula mitral, cirugía de rutina para alguien de su experiencia. En 2 horas estaría terminado, y para las 2:00 p.m. ya habría completado sus 2 cirugías programadas del día. El resto de la tarde la dedicaría a consultas privadas y revisión de casos complejos. Su vida era predecible, exitosa y exactamente como la había planeado.
Santiago Herrera había construido un mundo de cristal a su alrededor, perfecto e intocable. No tenía idea de que ese mismo día, una joven de ojos color miel y sonrisa tímida estaba a punto de hacer que todo se tambaleara. Isabela Morales despertó con el sonido del despertador a las 5:00 am en su pequeño cuarto de azotea en la colonia Doctores. El espacio apenas tenía lugar para una cama individual, un pequeño ropero de madera desgastada y un escritorio donde cada noche estudiaba sus libros de enfermería bajo la luz de una lámpara que había rescatado de la basura y reparado ella misma. A través de la pequeña ventana podía ver las primeras luces del amanecer pintando de naranja los edificios de la Ciudad de México. A lo lejos se alzaban las torres de cristal de Santa Fe, ese mundo de rascacielos y oficinas corporativas que le parecía tan lejano como otro planeta. Pero Isabela había aprendido desde pequeña que los sueños se construían paso a paso, y cada día de trabajo la acercaba un poco más a su meta. Se levantó con cuidado, sintiendo aún el dolor en la rodilla izquierda por la caída de la noche anterior. Había sido una tontería, correr por las escaleras del hospital para llegar a tiempo a limpiar el área de emergencias antes del cambio de turno. Pero Isabela nunca había faltado a su trabajo en 2 años, y no iba a empezar ahora. «Isabela, ¿ya te levantaste, mija?». La voz de doña Carmen, su casera, llegaba desde el patio. La mujer de 60 años se había convertido en una figura maternal para Isabela desde que llegó del pueblo hace 3 años. «Sí, doña Carmen, ya bajo para ayudarle con el desayuno». Isabela se vistió con su uniforme azul marino de limpieza, se recogió su cabello castaño oscuro en una coleta sencilla y bajó al pequeño patio donde doña Carmen ya tenía el comal caliente preparando tortillas para el desayuno. «¿Cómo sigue esa rodilla, niña?». «Bien, doña Carmen, ya casi no duele». Isabela mintió un poco. El dolor era constante, pero no podía permitirse faltar al trabajo. Cada peso que ganaba en el hospital era crucial para pagar la renta, sus estudios y enviar algo de dinero a su madre en Oaxaca. Desayunó rápidamente, 2 tortillas con frijoles refritos y un vaso de agua de Jamaica, el mismo desayuno que tenía cada día desde hacía 3 años. Isabela había aprendido a ser agradecida por lo que tenía, recordando las enseñanzas de su abuela. «La pobreza no es una vergüenza, mija, pero sí lo es no luchar por salir de ella». A las 6:30 am tomó el metro en la estación Doctores. El vagón iba repleto, como siempre, pero Isabela aprovechaba el tiempo de traslado para repasar sus apuntes de anatomía. Había logrado entrar a la carrera de enfermería en una universidad pública, estudiando por las tardes después de su turno en el hospital. Era agotador, pero cada materia aprobada la llenaba de una satisfacción que ninguna comodidad material podría darle. Llegó al Hospital San Rafael a las 7:00 am exactas. El edificio siempre la impresionaba. 30 pisos de cristal y acero, con jardines perfectamente cuidados y una entrada que parecía más la de un hotel de lujo que la de un hospital. Isabela entró por la puerta de servicio, como todos los empleados de limpieza, y se dirigió a los vestidores del sótano para comenzar su jornada. «Isabela, ¿cómo amaneciste?». Su compañera Rosa, una mujer de 45 años que llevaba 10 años trabajando en el hospital, la saludó con su calidez habitual. «Bien, Rosa. ¿Cómo estuvo tu noche?». «Tranquila, pero oye, ¿no deberías estar en casa descansando esa rodilla? Anoche te vi cojear cuando te fuiste». Isabela sonrió mientras se ponía los guantes de látex. «Estoy bien. Además, sabes que necesito las horas extras de esta semana». Rosa la miró con esa mezcla de admiración y preocupación que siempre tenía cuando hablaba con Isabela. La joven era diferente a las demás empleadas de limpieza. Siempre llevaba libros, hablaba de sus clases, tenía esa determinación en los ojos que Rosa había visto pocas veces en su vida. «Solo ten cuidado, niña. Este lugar está lleno de doctores millonarios que viven en otro mundo. Para ellos somos invisibles, pero un accidente puede costarte caro». Isabela asintió, pero en su corazón guardaba una esperanza diferente. Cada día que trabajaba en esos pasillos relucientes, veía a los médicos salvando vidas, usando conocimientos que parecían casi mágicos para curar enfermedades. Algún día ella también llevaría una bata blanca, algún día también sería respetada
y podría ayudar a otros como había soñado desde niña. No tenía idea de que ese día sus caminos se cruzarían con el del hombre más poderoso del hospital y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eran las 3:47 p.m. cuando Santiago terminó su segunda cirugía del día. La operación de bypass coronario había sido más compleja de lo esperado, pero exitosa. Se dirigía a su oficina para revisar los casos de la tarde cuando escuchó una conmoción en el pasillo del 10º piso. «Ayuda, por favor, alguien que ayude». La voz desesperada de Rosa resonaba por el corredor. Santiago aceleró el paso y encontró a la mujer de limpieza arrodillada junto a una joven que yacía inconsciente en el suelo. Había un charco de productos de limpieza derramados y el olor penetrante del desinfectante llenaba el aire. «¿Qué pasó?», preguntó Santiago mientras se arrodillaba junto a la joven, activando automáticamente su modo médico. «Doctor, es Isabela. Estaba limpiando cuando de repente se desplomó. Creo que se golpeó la cabeza con el carrito de limpieza al caer». Santiago observó a la joven por primera vez realmente. Isabela tenía el rostro pálido, pero incluso inconsciente. Había algo sereno en sus facciones. Su cabello castaño se había soltado de la coleta y caía suavemente sobre sus mejillas. Tenía ojeras que hablaban de noches de poco sueño, pero sus labios, incluso secos, conservaban una forma delicada que lo sorprendió. «¿Es la misma chica que se cayó anoche?», preguntó mientras revisaba sus signos vitales. «Sí, doctor. Le dije que se fuera a casa, pero insistió en trabajar. Siempre es así de terca». Santiago frunció el ceño. El pulso de Isabela era débil pero estable. Había una pequeña herida en la frente donde se había golpeado, y cuando revisó sus ojos con una pequeña linterna, notó que tenían un color miel hermoso, incluso con las pupilas dilatadas. «Llamen una camilla. La llevaremos a emergencias inmediatamente». «Doctor». Rosa lo tomó del brazo con nerviosismo. Ella no tiene seguro médico. No puede pagar una consulta aquí». Santiago la miró con una expresión que Rosa nunca había visto en ningún médico del hospital. Por un momento pareció casi humano. «Eso no importa ahora». En 5 minutos, Isabela estaba en una de las mejores salas de emergencias del hospital. Santiago había ordenado personalmente que la atendieran en el área VIP, algo que nunca había hecho por un empleado de limpieza. Mientras esperaba que llegaran los resultados de los estudios que había ordenado, se quedó observándola. Isabela comenzó a despertar lentamente. Sus párpados se movieron primero, luego gimió suavemente por el dolor de cabeza. Cuando abrió los ojos completamente, lo primero que vio fue el rostro preocupado del hombre más guapo que había visto en su vida. «¿Cómo se siente?», preguntó Santiago con una voz sorprendentemente suave. Isabela trató de incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse de nuevo. «¿Dónde estoy?» «En el hospital». Sufrió un desmayo y se golpeó la cabeza. «Soy el doctor Herrera». Los ojos de Isabela se abrieron enormes. Todos en el hospital conocían al doctor Herrera. Aunque ella nunca había estado tan cerca de él, era aún más imponente en persona, alto, de complexión atlética, con cabello negro perfectamente peinado y ojos verdes que ahora la observaban con una intensidad que la hacía sentir extraña. «Doctor, yo no puedo pagar esto. Por favor, ya me siento mejor. Puedo irme a casa». Isabela intentó levantarse de nuevo, pero Santiago la detuvo suavemente, poniendo una mano en su hombro. El contacto fue eléctrico para ambos. Isabela nunca había sentido la mano de un hombre sobre su piel, y Santiago se sorprendió por la suavidad de su piel y la forma en que ella se estremeció ante su toque. «No se preocupe por eso ahora. Necesito examinarla adecuadamente para asegurarme de que está bien». «Pero, doctor...» «Isabela». El hecho de que supiera su nombre la sorprendió. «Necesito que confíe en mí». Había algo en su voz, en la forma en que dijo su nombre, que hizo que Isabela sintiera que podía confiar en él completamente. Asintió tímidamente. Santiago comenzó su examen médico de rutina, pero desde el primer momento supo que esto sería diferente a cualquier otro examen que hubiera realizado en su carrera. «Necesito revisar si tiene alguna lesión que no sea evidente», explicó Santiago, mientras se ponía guantes médicos nuevos. «¿Siente dolor en algún otro lugar además de la cabeza?» Isabela se sonrojó intensamente. Mi rodilla izquierda».
Me dolía desde anoche. ¿La rodilla donde se golpeó ayer? Ella asintió, sorprendida de que él supiera sobre su accidente anterior. Santiago pidió a la enfermera que trajera una bata de hospital. Necesito que se cambie para poder examinarla adecuadamente. La enfermera la ayudará. Cuando Isabela salió del pequeño baño de la sala, vestida con la bata de hospital azul claro, Santiago sintió algo que no había experimentado en años. No era solo que fuera hermosa, aunque sin duda lo era algo más profundo, una pureza en su forma de moverse, una inocencia en sus ojos que contrastaba dramáticamente con las mujeres de su círculo social. Por favor, recuéstese en la camilla. Isabela se subió a la camilla con cuidado, claramente nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba la bata. Santiago comenzó revisando la herida en su frente, limpiando suavemente la sangre seca. Isabela cerró los ojos ante su toque, y él notó cómo sus mejillas se coloreaban cada vez que él se acercaba. ¿Nunca ha estado en un hospital como paciente?, preguntó Santiago, tratando de que se sintiera más cómoda. No, doctor. En mi pueblo solo había una clínica pequeña, y aquí en la ciudad, bueno, nunca he podido permitírmelo. ¿De qué pueblo viene? San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Santiago conocía la zona. Había hecho trabajo voluntario allí durante la universidad, antes de que el mundo de los negocios y el dinero consumiera su vida. Los recuerdos de esos días, cuando la medicina era pura vocación de servicio, lo golpearon inesperadamente. Ahora voy a revisar su rodilla, dijo, desplazándose hacia el final de la camilla. Cuando Santiago levantó suavemente la bata para examinar la rodilla de Isabela, ella se tensó visiblemente. Sus músculos se contrajeron y su respiración se aceleró de una forma que no era normal para un simple examen médico. ¿Está bien? ¿Le duele? No, es que Isabela no podía explicar que ningún hombre había visto sus piernas desnudas jamás. Santiago, con su experiencia médica, reconoció inmediatamente los signos. La forma en que Isabela reaccionaba a su toque, su nerviosismo extremo, la manera en que se sonrojaba ante el más mínimo contacto físico. Como médico, había visto estos signos antes, pero nunca en alguien de 24 años. Mientras examinaba cuidadosamente su rodilla hinchada, Santiago se dio cuenta de algo que lo impactó profundamente. Isabela no solo era tímida o nerviosa. Cada reacción de su cuerpo, cada estremecimiento, cada forma en que se tensaba ante su toque, le decía algo que apenas podía creer en el mundo moderno. «Isabela», dijo suavemente, «necesito hacerle algunas preguntas médicas. Son importantes para su tratamiento». Ella asintió, aunque sus ojos mostraban aprensión. «¿Ha tenido alguna relación íntima con algún hombre?» El rostro de Isabela se puso completamente rojo. Bajó la mirada y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «¿Nunca? Nunca, doctor». Su voz fue apenas un susurro. Santiago sintió como si el mundo se detuviera por un momento. En su círculo social, conocer a una mujer virgen a los 24 años era prácticamente imposible. Pero ahí estaba Isabela, con esa pureza e inocencia que él había comenzado a creer que ya no existía. ¿Hay alguna razón médica o...? No, doctor. Es por decisión propia. Mi abuela siempre me enseñó que mi cuerpo era sagrado, que debía esperar al hombre correcto. Y después, cuando vine a la ciudad, estuve tan enfocada en trabajar y estudiar que nunca tuve tiempo para pensar en esas cosas. La honestidad brutal de Isabela, la forma en que hablaba de valores que él había olvidado que existían, golpeó a Santiago como un rayo. Aquí había una mujer que, a pesar de la pobreza, a pesar de las dificultades, había mantenido algo que las mujeres millonarias de su mundo habían perdido hace décadas. «Entiendo», dijo Santiago, su voz notablemente más ronca. Es admirable». Isabela lo miró a los ojos por primera vez desde que comenzó el examen, y lo que vio allí la sorprendió. No era burla o incredulidad, era respeto, y algo más profundo que no podía identificar. En ese momento, doctor Santiago Herrera, el cirujano millonario que lo había tenido todo, se dio cuenta de que acababa de encontrar algo que no sabía que estaba buscando. Y por primera vez en años, sintió que su mundo perfectamente ordenado comenzaba a tambalearse de la manera más hermosa posible. Santiago terminó el examen médico
en un silencio que se había vuelto extrañamente íntimo. Sus manos, acostumbradas a operar con precisión milimétrica, temblaron ligeramente mientras escribía las indicaciones médicas para Isabela. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir, pero sobre todo, necesitaba entender por qué esta revelación lo había afectado tan profundamente. La herida de la frente es superficial, explicó Santiago, manteniendo un tono profesional, aunque su mente estuviera en otra parte. Le pondré 3 puntos. En cuanto a la rodilla, tiene una inflamación considerable. Necesita reposo absoluto por al menos una semana. ¿Una semana? Isabela se incorporó alarmada. Doctor, no puedo faltar al trabajo una semana, me pueden despedir. Yo hablaré con recursos humanos, se considerará incapacidad médica. Pero doctor, no entiendo. Usted no necesita hacer esto por mí. Soy solo una empleada de limpieza. Santiago la miró directamente a los ojos. Usted no es solo nada, Isabela. La forma en que dijo su nombre, con esa nueva suavidad en su voz, hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. Nunca había escuchado su nombre pronunciado de esa manera. Voy a darle medicamentos para el dolor y la inflamación, continuó Santiago, escribiendo en su recetario. También quiero verla en una semana para revisar cómo evoluciona la rodilla. Doctor, yo no puedo pagar una consulta de seguimiento. Santiago se detuvo. En sus 10 años como médico privado, jamás había considerado atender a alguien gratuitamente, pero ahora, la idea de no volver a ver a Isabela le resultaba inaceptable. La consulta será cortesía de la casa. Por el accidente laboral. Isabela lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Era una pregunta simple, pero Santiago no tenía una respuesta simple. ¿Cómo explicar que en 30 minutos de conocerla, ella había removido algo en él que creía perdido para siempre? Porque es lo correcto, fue todo lo que pudo decir. Mientras Santiago suturaba la pequeña herida en la frente de Isabela, ella lo observaba trabajar. Sus manos eran firmes y seguras, pero increíblemente gentiles. Tenía pestañas largas para ser hombre, y cuando se concentraba aparecía una pequeña arruga entre sus cejas que lo hacía verse menos intimidante. ¿Le duele?, preguntó él, notando que lo observaba. No, susurró Isabela. Tiene manos muy suaves para ser médico. Santiago sonrió por primera vez desde que la conoció. Mi madre siempre decía que tenía manos de pianista, pero que mi corazón era de cirujano. ¿Tu madre también es médica? No, es maestra de primaria, jubilada ya. Siempre quiso que fuera médico para ayudar a la gente, no para... Se detuvo. ¿Para qué? Para convertirme en lo que soy ahora. Isabela percibió una tristeza en su voz que no entendía completamente, pero que la conmovió. ¿Y qué es lo que es ahora? Santiago terminó la última sutura antes de responder. Alguien que había olvidado por qué quiso ser médico en primer lugar. Cuando terminó el procedimiento, Santiago ayudó a Isabela a sentarse en la camilla. Sus manos se tocaron brevemente y ambos sintieron esa chispa eléctrica de nuevo. Rosa debe estar preocupada, dijo Isabela, tratando de romper la tensión que se había creado entre ellos. Le dije que fuera a casa. Son casi las 6 de la tarde. Isabela miró el reloj de pared con pánico. Mis clases. Tengo clase a las 7 en la universidad. Isabela, usted no puede ir a clases hoy. Necesita descansar. Pero es mi examen de anatomía cardiovascular. He estado estudiando por semanas. Santiago se quedó inmóvil. ¿Anatomía cardiovascular? Sí, estudio enfermería. Es mi 3er año. Isabela se sonrojó. Sé que debe sonar tonto. Una empleada de limpieza que quiere ser enfermera. No es tonto. Santiago la interrumpió con firmeza. Es extraordinario. La admiración genuina en su voz hizo que Isabela se sintiera más bella de lo que se había sentido en toda su vida. ¿En qué universidad estudia? En la UNAM, en CEU. Tomo el metro después del trabajo. Santiago calculó mentalmente. Isabela trabajaba desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m. Luego viajaba hora y media en metro para llegar a la universidad para clases nocturnas y después regresaba a su casa para estudiar hasta altas horas. Era un sacrificio que él no podía ni imaginar. ¿Qué tema específico es su examen? Válvulas cardíacas y su función en el ciclo cardíaco. Santiago sonrió. Era exactamente su especialidad.
Si quiere, puedo explicarle algunos conceptos que podrían ayudarle, para que no pierda el examen. Isabela lo miró como si le hubiera ofrecido la luna. ¿Haría eso por mí? Sería un honor. Santiago canceló sus citas de la tarde por primera vez en 5 años. Le pidió a su secretaria que reprogramara todo, alegando una emergencia médica. Técnicamente no era mentira, aunque la emergencia fuera más emocional que médica. Llevó a Isabela a su oficina, donde ella se quedó boquiabierta al ver la elegancia del lugar, los diplomas en las paredes, los libros médicos encuadernados en piel, la vista panorámica de la ciudad desde el piso 25. Era como entrar a otro mundo. «Siéntese», le ofreció Santiago la silla frente a su escritorio, mientras él tomaba otra silla para sentarse a su lado, eliminando la barrera formal del escritorio. «Doctor, esto es demasiado. Su oficina es hermosa. Gracias. Ahora cuénteme qué es lo que más le cuesta trabajo entender sobre las válvulas cardíacas». Isabela sacó su cuaderno, lleno de notas escritas con letra cuidadosa. Santiago notó que usaba un bolígrafo barato que se estaba quedando sin tinta, pero sus apuntes eran meticulosos y mostraban una dedicación admirable. «Entiendo la función básica, pero me confundo con los soplos cardíacos y cómo identificar cuándo indican patología». Santiago sonrió. «Ese es un tema complejo incluso para estudiantes de medicina. ¿Tiene estetoscopio?». Isabela negó con la cabeza, avergonzada. «Todavía no puedo comprarlo. Cuestan más de lo que gano en un mes». Santiago se levantó y tomó su estetoscopio personal, un Littmann de alta gama que había costado más de 15,000 pesos. «Use el mío». Mientras le explicaba las diferencias entre los soplos fisiológicos y patológicos, Santiago se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Isabela no solo era inteligente, sino que tenía una comprensión intuitiva del cuerpo humano que muchos de sus residentes no poseían. «¿Puedo?», preguntó Isabela tímidamente, señalando hacia el pecho de Santiago. «Disculpe, para practicar la auscultación. En la universidad solo practicamos entre nosotros, pero usted podría decirme si lo estoy haciendo correctamente». Santiago sintió su corazón acelerarse ante la idea del contacto, pero asintió. «Por supuesto». Isabela se acercó con el estetoscopio, su rostro concentrado. Cuando puso la campana sobre el pecho de Santiago, encima de su camisa de algodón egipcio, él sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. «¿Así está bien?», preguntó Isabela, tan cerca que Santiago podía oler su champú barato pero limpio. Podía ver las pequeñas pecas doradas en su nariz. «Perfecto», murmuró Santiago, aunque su voz sonó más ronca de lo que pretendía. Isabela movió el estetoscopio por diferentes puntos, concentrada en identificar los sonidos cardíacos. «Su corazón late muy rápido, doctor. ¿Se siente bien?». Santiago casi sonrió. Su corazón latía rápido por una razón que nada tenía que ver con patología cardíaca. «Estoy bien, continúe». Mientras Isabela practicaba, Santiago la observaba fascinado. Había algo hermoso en su concentración, en la forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando se enfocaba, en cómo sus ojos se iluminaban cuando lograba identificar correctamente un sonido. «Creo que puedo oír el cierre de la válvula mitral», dijo Isabela con emoción. «¿Es eso?». «Exacto. Tiene muy buen oído». Isabela sonrió con una alegría tan genuina que Santiago sintió algo moverse en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a alguien emocionarse tanto por algo tan simple como aprender? «Ahora déjeme escuchar el suyo», dijo Santiago, tomando el estetoscopio. Isabela se tensó inmediatamente. «¿El mío?». «Solo para que compare los sonidos. Es parte del aprendizaje». Con manos temblorosas, Isabela se desabrochó los primeros botones de su uniforme. Santiago colocó el estetoscopio sobre su pecho y ambos se quedaron inmóviles. El corazón de Isabela latía como un colibrí. Santiago podía sentir su nerviosismo, su inocencia, la forma en que su respiración se había vuelto irregular por su proximidad. «Su corazón también late muy rápido», murmuró Santiago sin apartarse. «Estoy nerviosa», admitió Isabela en un susurro. «Nunca un hombre había estado tan cerca de mí». La honestidad brutal de Isabela desarmó completamente a Santiago. Levantó la vista y se encontró con sus ojos color miel, que lo miraban con una mezcla de confianza y vulnerabilidad que casi lo derribó.
Isabela, dijo su nombre como una oración. Sí, usted va a ser una enfermera extraordinaria. ¿Lo cree de verdad? Santiago retiró el estetoscopio, pero no se alejó. Lo sé. Tiene algo que no se puede enseñar. Verdadera vocación de servicio. Isabela sonrió, y Santiago se dio cuenta de que estaba perdido. Completamente, irrevocablemente perdido por esta mujer que había aparecido en su vida como un ángel disfrazado de empleada de limpieza. En ese momento, con el sol del atardecer filtrándose por las ventanas de su oficina, Dr. Santiago Herrera supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Una semana después del accidente, Isabela regresó al hospital con el corazón acelerado. No solo por la cita médica con Santiago, sino porque durante esos 7 días había pensado en él constantemente. Sus noches de estudio se habían llenado de recuerdos de su voz explicándole anatomía cardiovascular, de la forma en que la había mirado, de la gentileza en sus manos. El examen de anatomía había sido un éxito rotundo. Isabela había obtenido la calificación más alta de la clase, y cuando la profesora le preguntó cómo había estudiado, no supo cómo explicar que el cirujano más prestigioso de la ciudad le había dado una clase privada. Isabela Morales, para consulta con el doctor Herrera, anunció en recepción, sintiéndose extraña al estar del otro lado del mostrador como paciente y no como empleada. ¿Tiene seguro médico?, preguntó la recepcionista con tono aburrido, sin levantar la vista. El doctor me dijo que, si no tiene seguro, necesita pagar 2.500 pesos por adelantado. Isabela palideció. Esa cantidad representaba casi la mitad de su sueldo mensual. Pero el doctor Herrera me dijo que era cortesía por el accidente laboral. La recepcionista finalmente la miró, evaluando su ropa sencilla y su nerviosismo evidente. ¿Usted es empleada de limpieza? Sí. Entonces debe ir a la clínica del Seguro Social. El doctor Herrera no atiende a empleados del hospital. Isabela sintió las mejillas arder de vergüenza. Había sido una tonta al pensar que Santiago realmente querría verla de nuevo. ¿Qué podía ofrecerle ella a un hombre como él? Hay un error. La voz autoritaria de Santiago resonó detrás de Isabela. Ella se giró y lo vio acercarse con paso firme, vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo su guardarropa junto. Doctor Herrera, la recepcionista se enderezó inmediatamente. Yo le estaba explicando a la señorita que la señorita Morales tiene una cita conmigo. A partir de ahora, cualquier atención médica que ella necesite en este hospital será facturada directamente a mi cuenta personal. Isabela lo miró con los ojos muy abiertos. Doctor, no puede hacer eso. Santiago la miró con una intensidad que hizo que se olvidara de respirar. ¿Podemos hablar en privado? La llevó a su consulta privada, un espacio más íntimo que su oficina administrativa. Isabela se sentó en la silla destinada a pacientes mientras Santiago se lavaba las manos, un ritual que había hecho miles de veces, pero que ahora se sentía diferente con ella observándolo. ¿Cómo se siente la rodilla?, preguntó Santiago, aunque sus ojos parecían buscar algo más que información médica. Mucho mejor. El medicamento funcionó perfecto. ¿Y la herida de la frente? Isabela se tocó instintivamente el pequeño vendaje. Casi ni duele ya. Santiago se acercó para examinar la herida. Cuando retiró cuidadosamente el vendaje, Isabela contuvo la respiración por su proximidad. Santiago olía a una colonia cara y sutil, muy diferente a los olores baratos a los que estaba acostumbrada. Está sanando perfectamente. No quedará cicatriz. Sus dedos rozaron suavemente la piel de Isabela mientras limpiaba la pequeña herida, y ella cerró los ojos ante la sensación. Santiago notó su reacción y se detuvo. ¿Le duele? No, susurró Isabela. Es solo que nadie me había tocado así antes. Las palabras de Isabela golpearon a Santiago como un rayo. La forma en que lo decía, sin coquetería, sin intención seductora, solo con honestidad pura, lo desarmó completamente. Isabela, murmuró, sin apartarse. ¿Sí? ¿Le molesta que la toque? Isabela abrió los ojos y lo miró directamente. No, me gusta. La honestidad brutal de Isabela casi hizo que Santiago perdiera el control. Tuvo que alejarse y fingir que revisaba sus instrumentos médicos para recuperar la compostura. Su examen está completo. Médicamente está perfecta.
¿Eso significa que no la volveré a ver?, preguntó Isabela, sin poder ocultar la tristeza en su voz. Santiago se giró hacia ella. ¿Le gustaría que la llevara a cenar? Isabela parpadeó sorprendida. ¿Cenar? Sí, como agradecimiento por recordarme por qué me hice médico. No entiendo. Santiago se sentó en la silla frente a ella, eliminando la distancia formal médico-paciente. Usted me ha hecho recordar que la medicina no se trata de dinero o prestigio, se trata de cuidar a las personas, de vocación de servicio. Lo había olvidado. Isabela lo miró con esos ojos color miel que lo habían cautivado desde el primer día. Doctor, usted y yo somos de mundos muy diferentes. Llámeme Santiago. Santiago, repitió Isabela, y el nombre sonó perfecto en sus labios. Yo trabajo limpiando los pisos que usted camina. No sé comportarme en restaurantes elegantes, no tengo ropa adecuada, no. Santiago la interrumpió tomando suavemente sus manos. Isabela se estremeció ante el contacto, pero no se alejó. ¿Sabe qué veo cuando la miro?, preguntó Santiago. Isabela negó con la cabeza. Veo a una mujer extraordinaria que trabaja 2 empleos para pagar sus estudios. Veo a alguien que mantiene valores puros en un mundo que ha perdido la inocencia. Veo a la persona más valiente que he conocido. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. ¿De verdad me ve así? Así y mucho más. En ese momento, alguien tocó la puerta. Doctor Herrera, su siguiente paciente ha llegado. La voz de la enfermera rompió el hechizo del momento. Santiago se alejó, pero no soltó las manos de Isabela. ¿Cenará conmigo? Isabela asintió, sin confiar en su voz. La recogeré mañana a las 7. ¿Dónde vive? Isabela le dio su dirección en la colonia Doctores, viendo cómo Santiago anotaba cuidadosamente en una tarjeta personal. Cuando Isabela salió de la consulta, Santiago se quedó en su oficina por varios minutos, tratando de entender qué le estaba pasando. En 35 años, nunca había sentido esta necesidad de proteger a alguien, esta atracción que iba mucho más allá de lo físico. Isabela llegó a casa con el corazón acelerado y una mezcla de emoción y pánico. ¿Qué se ponía para una cita con el hombre más elegante que había conocido? Su guardarropa consistía en uniformes de trabajo, jeans desgastados y 3 blusas que había comprado en el mercado de Tepito. «¿Qué te pasa, niña? Parece sida», preguntó doña Carmen cuando Isabela entró al patio. Isabela no podía contarle la verdad. ¿Cómo explicar que el director del hospital la había invitado a cenar? «Nada, doña Carmen. Solo estoy cansada». Pero doña Carmen conocía a Isabela desde hacía 3 años. «Mira, si necesitas hablar de algo, aquí estoy. Eres como una hija para mí». Esa noche, Isabela se probó toda su ropa 3 veces. Finalmente eligió un vestido azul marino sencillo, que había comprado para la graduación de preparatoria y que solo había usado una vez. Se veía en el pequeño espejo de su cuarto y suspiraba. Junto a Santiago se vería como lo que era, una chica pobre jugando a ser algo que no era. Mientras tanto, en su penthouse de Polanco, Santiago también experimentaba nervios que no había sentido desde la adolescencia. Había hecho reservaciones en el restaurante más exclusivo de la ciudad, pero ahora se preguntaba si había sido una buena idea. Isabela se sentiría cómoda en un lugar así. Canceló la reservación y buscó algo más apropiado. Quería que Isabela se sintiera especial, pero no intimidada. Al día siguiente, a las 7:00 p.m. exactas, Santiago llegó a la colonia Doctores en su BMW negro. Los vecinos se asomaron por las ventanas al ver el auto de lujo estacionarse en la calle de casas modestas. Isabela bajó las escaleras sintiéndose completamente fuera de lugar cuando vio el auto. Santiago salió del vehículo vestido con jeans oscuros y una camisa blanca, deliberadamente más casual que de costumbre, pero aún así se veía como si hubiera salido de una revista. «Está hermosa», dijo Santiago cuando la vio, y la sinceridad en su voz hizo que Isabela se sintiera realmente bella por primera vez en su vida. «Gracias, este es mi mejor vestido. Es perfecto». Santiago la llevó a un restaurante en Coyoacán, un lugar elegante pero acogedor, con música de mariachi en vivo y un ambiente más relajado que los sitios exclusivos que solía frecuentar. «¿Le gusta?», preguntó Santiago, mientras el mesero los acomodaba en una mesa junto a una ventana que daba al jardín. «Es hermoso»,
murmuró Isabela, mirando alrededor con fascinación. Nunca había estado en un lugar así. Cuando llegó el menú, Isabela se sintió perdida. Los precios la horrorizaron. Una sopa costaba lo que ella ganaba en un día completo. ¿Qué recomienda?, preguntó, tratando de disimular su nerviosismo. Todo está delicioso aquí. ¿Le gustan los mariscos? Isabela asintió, aunque no estaba segura. En su casa comían principalmente pollo, frijoles y arroz. Santiago pidió por ambos, eligiendo cuidadosamente platos que sabía que serían del agrado de Isabela sin ser demasiado exóticos. Durante la cena hablaron de todo, de los estudios de Isabela, de sus sueños, de su familia en Oaxaca. ¿Y usted?, preguntó Isabela. Cuénteme de su familia. Santiago se puso tenso. No hay mucho que contar. Mis padres son de clase media. Mi padre era contador, mi madre maestra. Trabajaron muy duro para pagarme la carrera de medicina. Deben estar muy orgullosos de usted. Mi madre sí. Mi padre murió hace 5 años, de un infarto. Irónico, ¿verdad? Soy especialista en corazón y no pude salvarlo. Isabela extendió su mano y tocó la de Santiago sobre la mesa. Lo siento mucho. El toque simple de Isabela, sin agenda oculta, solo puro consuelo humano, conmovió a Santiago más de lo que esperaba. Él siempre quiso que fuera médico para ayudar a la gente pobre como él. Creo que se habría decepcionado de lo que me convertí. ¿Por qué dice eso? Santiago miró sus manos entrelazadas. Porque me volví exactamente lo que él despreciaba, alguien obsesionado con el dinero y el estatus. Pero usted me ayudó a mí, y estoy segura de que ayuda a muchas personas. ¿Sabe cuánto cuesta una consulta conmigo? 3,000 pesos. ¿Sabe cuántas personas en este país no pueden pagar eso? Isabela se quedó callada. 3,000 pesos era más de lo que ella ganaba en una semana. Pero usted salva vidas, dijo finalmente. Eso tiene que valer algo. Santiago la miró con admiración. Incluso enfrentada con la realidad de su mundo económico, Isabela encontraba formas de ver lo bueno en él. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, preguntó Santiago. Por supuesto. ¿Por qué nunca ha tenido novio? Una mujer como usted. Isabela se sonrojó. En mi pueblo las cosas son diferentes. Mi abuela me crió después de que mi papá se fue. Ella me enseñó que mi cuerpo era sagrado, que debía esperar al hombre correcto. Y cuando vine a la ciudad, estaba tan enfocada en salir adelante que nunca pensé en eso. ¿Y ahora? Isabela lo miró a los ojos. Ahora pienso en eso constantemente. La honestidad de Isabela casi hizo que Santiago perdiera el control ahí mismo en el restaurante. La forma en que lo miraba, sin juegos, sin coquetería calculada, solo con deseo puro e inocente, era más seductora que cualquier cosa que hubiera experimentado. Isabela, murmuró. Sí, no quiero que piense que me aprovecho de usted. Somos muy diferentes. Lo sé, pero cuando estoy con usted, esas diferencias no me importan. En ese momento, Santiago supo que estaba enamorándose de Isabela Morales, y por primera vez en años, eso no lo asustaba, lo emocionaba. 3 semanas después de su primera cita, Santiago e Isabela habían encontrado su ritmo. Él la recogía después de sus clases en la universidad, cenaban en lugares sencillos pero acogedores, y hablaban durante horas. Santiago había descubierto que Isabela tenía una perspectiva del mundo que lo fascinaba. Veía belleza donde él solo había visto rutina. Encontraba esperanza donde él veía obstáculos. Pero esa mañana de viernes, todo cambió. Santiago estaba revisando expedientes en su oficina cuando su secretaria anunció: «Doctor, la señorita Valeria Sandoval está aquí para verlo. Dice que es urgente». Santiago sintió como si le hubieran echado agua fría. Valeria era su exprometida, la mujer que lo había traicionado 3 años atrás cuando descubrió que tenía una aventura con su socio de negocios. Era hermosa, sofisticada y absolutamente venenosa. «Hazla pasar», dijo Santiago, preparándose mentalmente para lo que vendría. Valeria entró a su oficina como una tormenta elegante. Vestía un traje Chanel que costaba más que el sueldo anual de Isabela, su cabello rubio platino perfectamente peinado, y esa sonrisa calculada que una vez lo había engañado. «Hola, Santiago, te ves muy bien». «Valeria, ¿qué quieres? ¿Tan directo? Antes eras más caballeroso conmigo». Santiago se puso de pie manteniendo el escritorio entre ellos. «Eso fue antes de que descubriera quién eras realmente».
Valeria se acercó al escritorio, sus ojos verdes escaneando la oficina, hasta detenerse en una fotografía que Santiago había puesto recientemente, Isabela sonriendo en el jardín de Coyoacán durante una de sus citas. ¿Y quién es esta niña? La forma en que dijo niña hizo que Santiago sintiera una ira que no había experimentado en años. Eso no es de tu incumbencia. Oh, Santiago, ¿en serio? Valeria tomó la fotografía y la examinó con desdén. ¿Una empleada de limpieza? ¿Es en serio tu nueva distracción? ¿Cómo sabes que... Querido, tienes empleados que hablan, y cuando el director médico más elegible de la ciudad sale con la chica que limpia los baños, las noticias vuelan. Santiago le quitó la fotografía bruscamente. Sal de mi oficina, no antes de advertirte sobre lo que estás haciendo. Valeria se sentó en la silla frente al escritorio, cruzando las piernas elegantemente. ¿Sabes lo que va a pasar cuando esto se sepa públicamente? Tu reputación, tu carrera, todo lo que has construido se va a ir al diablo. Mi vida privada no es asunto de nadie. ¿Vida privada? Valeria se rió con crueldad. Santiago, eres el heredero de una de las fortunas médicas más importantes del país. Tus decisiones afectan inversiones, socios, el consejo del hospital. ¿Crees que van a permitir que una, como esta niña, sea la cara de su organización? Santiago sabía que Valeria tenía razón en parte, pero eso solo lo enfureció más. ¿Qué quieres realmente, Valeria? Quiero salvarte de ti mismo. Termina con esta fantasía antes de que sea demasiado tarde. La niña volverá a su mundo, tú volverás al tuyo, y todos seremos felices. ¿Y tú qué ganas con eso? Valeria sonrió, mostrando sus intenciones reales. Quizás podamos intentarlo de nuevo. Los dos hemos madurado. Yo he aprendido a valorar lo que tenía. Lo que tenías era mi dinero y mi estatus. Nunca me amaste. ¿Y ella sí te ama? Valeria se puso de pie, acercándose peligrosamente. ¿O ama la oportunidad de salir de la pobreza? Piénsalo, Santiago. Una chica que nunca ha tenido nada, de repente conoce a un millonario. ¿No te parece muy conveniente? Las palabras de Valeria plantaron una semilla de duda que Santiago odió reconocer. ¿Realmente Isabela lo amaba por quien era o por lo que él podía ofrecerle? Sal de aquí, Valeria, y no vuelvas. Te doy una semana para recapacitar, Santiago. Después voy a tener que proteger mis propios intereses y los del hospital. Cuando Valeria se fue, Santiago se quedó solo con sus pensamientos tormentosos. Por primera vez desde que conoció a Isabela, las diferencias entre sus mundos le parecieron insalvables. Esa tarde, cuando fue a recoger a Isabela después de clases, ella notó inmediatamente que algo estaba mal. ¿Estás bien?, preguntó Isabela mientras subía al auto. Sí, solo un día difícil en el hospital. Pero Isabela conocía a Santiago lo suficiente para saber que no era toda la verdad. Durante la cena, él estuvo distante, perdido en pensamientos que no compartía. Santiago, dijo Isabela finalmente, si algo te molesta puedes decírmelo. Santiago la miró a través de la mesa del pequeño restaurante mexicano que se había vuelto su lugar favorito. Isabela llevaba una blusa amarilla que había comprado con sus ahorros, especialmente para sus citas, y se veía hermosa. Pero las palabras de Valeria resonaban en su mente. ¿Isabela? ¿Sí? ¿Qué sientes por mí? ¿Realmente? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Solo necesito saberlo. Isabela lo miró con esos ojos color miel que siempre lo desarmaban. Siento que eres la persona más buena que he conocido. Siento que cuando estoy contigo puedo ser yo misma sin avergonzarme de dónde vengo. Siento que me amas por quien soy, no por lo que podría llegar a ser. La sinceridad en su voz casi convenció a Santiago, pero la duda ya había echado raíces. ¿Y si yo no tuviera dinero? ¿Si fuera solo un médico común? Isabela frunció el ceño. ¿De dónde viene esa pregunta? Solo respóndeme. Santiago, me enamoré de ti cuando pensé que nunca volvería a verte después de esa consulta médica. Me enamoré de tus manos suaves curando mi herida, de la forma en que me explicaste anatomía cardíaca, como si fuera lo más importante del mundo. Me enamoré de la persona que ve en mí más de lo que yo veo en mí misma. Santiago quería creerle, pero la voz de Valeria seguía susurrando dudas en su mente.
Esa noche, por primera vez en semanas, Santiago no acompañó a Isabela hasta su puerta. La dejó en la esquina, alegando que tenía una emergencia en el hospital. Isabela subió a su cuarto con el corazón pesado, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos, pero sin entender qué. 2 días después, Isabela no había sabido nada de Santiago. Había enviado mensajes de texto que él respondía con monosílabos, y cuando llamó al hospital le dijeron que estaba en cirugía o en reuniones. El lunes por la mañana, Isabela regresó al trabajo después de su semana de incapacidad. Rosa la recibió con una expresión preocupada. «Isabela, necesito contarte algo. Hay rumores muy feos circulando por el hospital». «¿Qué tipo de rumores?» «Sobre ti y el doctor Herrera. Dicen que te estás aprovechando de él, que lo estás seduciendo para conseguir dinero». Isabela sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Quién está diciendo eso?» «No sé quién empezó, pero está llegando hasta la administración. Ten cuidado, niña». Esa tarde, Isabela fue llamada a la oficina de Recursos Humanos. «Señorita Morales», dijo la directora de RH, una mujer fría de unos 50 años, «hemos recibido reportes sobre una relación inapropiada entre usted y el doctor Herrera». «No hay nada inapropiado en...» «El doctor Herrera es su superior jerárquico. Cualquier relación personal viola nuestras políticas de trabajo. Me temo que tendremos que terminar su contrato». Isabela sintió que el mundo se desplomaba. «Por favor, este trabajo es todo lo que tengo. Sin él, no puedo pagar mis estudios. Lo siento, pero la decisión está tomada». Isabela salió de RH con una caja con sus pocas pertenencias, las lágrimas corriendo por sus mejillas. En el estacionamiento, se encontró cara a cara con Santiago, que acababa de llegar de una cirugía. «Isabela, ¿qué pasa?» «Me despidieron», dijo entre sollozos, «por nuestra relación». Santiago sintió una ira volcánica. «¿Quién tomó esa decisión?» «No importa. Tenías razón desde el principio. Somos de mundos diferentes. Esto nunca iba a funcionar». «Isabela, espera». «No, Santiago, es mejor así. Tú puedes volver a tu mundo de gala y cenas elegantes, y yo volveré al mío». Isabela comenzó a alejarse, pero Santiago la alcanzó. «No, no voy a permitir que esto termine así». «¿Y qué vas a hacer? ¿Renunciar a todo lo que has construido por mí?» Santiago la miró, y en ese momento tuvo una claridad absoluta. «Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer». 1 hora después, Santiago irrumpió en la oficina de RH. «Quiero que Isabela Morales sea reinstalada inmediatamente. Doctor Herrera, con todo respeto, la decisión está tomada. Entonces, aquí está mi carta de renuncia». La directora de RH palideció. «Doctor, no puede estar hablando en serio. Completamente en serio. Y si investigan quién inició los rumores sobre Isabela, van a encontrar que fue mi ex prometida, Valeria Sandoval, quien no tiene ninguna conexión con este hospital y no tenía derecho a influir en decisiones de personal». Esa noche, Santiago fue al cuarto de azotea de Isabela. Doña Carmen lo dejó subir después de que él se presentara formalmente y le pidiera permiso para hablar con Isabela. Santiago tocó la puerta del pequeño cuarto. «¿Isabela?» «Vete, Santiago. No quiero verte. Por favor, ábrele la puerta». Isabela abrió, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué quieres?» «Quiero disculparme. Dejé que las dudas y los prejuicios de otras personas me hicieran cuestionar lo que sé que es real». «¿Y qué es lo que es real?» Santiago entró al pequeño cuarto, viendo por primera vez realmente cómo vivía Isabela, la humildad del espacio, los libros de medicina apilados cuidadosamente, la fotografía de su familia en Oaxaca en la única repisa. Todo hablaba de una mujer que luchaba cada día por sus sueños. «Lo que es real es que me enamoré de ti desde el momento en que te conocí. Lo que es real es que tu pureza, tu bondad, tu determinación me han hecho mejor hombre. Lo que es real es que quiero pasar el resto de mi vida amándote». Santiago se arrodilló en el pequeño cuarto. «Isabela Morales, ¿te casarías conmigo?» Isabela lo miró con shock total. «Santiago, yo no tengo nada que ofrecerte. Te equivocas. Me ofreces todo lo que importa. Amor verdadero. ¿Y tu carrera? ¿Tu reputación?» «Renuncié al hospital hoy. Voy a abrir una clínica gratuita en tu pueblo natal. Voy a ser el médico que mi padre quería que fuera». Isabela se cubrió la boca con las manos.
sin poder creer lo que escuchaba. ¿Harías eso por mí? Lo haría por nosotros, por el amor verdadero que me has enseñado que existe. Isabela se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Sí, Santiago, sí me casaré contigo. Cuando se besaron por primera vez, en ese pequeño cuarto de azotea bajo las estrellas de la Ciudad de México, Isabela supo que había valido la pena esperar toda su vida por ese momento. Y Santiago supo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Un amor puro y verdadero. Epílogo. Un año después, Dr. Santiago Herrera y la enfermera Isabela Herrera inauguraron la Clínica Santa Isabel en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Isabela había terminado su carrera con honores y Santiago había descubierto que salvar vidas en un pueblo humilde le daba más satisfacción que todas las cirugías millonarias de su pasado. En las noches, cuando cerraban la clínica y caminaban hacia su casa sencilla, pero llena de amor, Santiago sabía que había encontrado su verdadero propósito. Y Isabela, ahora embarazada de su primer hijo, sabía que el amor verdadero realmente podía conquistar cualquier diferencia, porque al final el corazón no conoce de clases sociales, solo conoce de amor verdadero.